Hola, mi nombre es Carla y en este video les voy a presentar el análisis psicológico de la lámina número 5 del test de percepción temática, es decir, del TAT, a partir de la historia narrada por la persona que me ayudó a realizar este test, es decir, mi examinado. Antes de empezar con el análisis formal y el análisis de contenido, les voy a mostrar la lámina utilizada, que fue esta, la lámina número 5. Entonces, vamos a empezar con el análisis formal. Primeramente, ¿a qué corresponde? Bueno, este análisis va a corresponder a la comprensión, a la actitud, a la percepción y al lenguaje que el examinado va a tener durante toda la prueba. Entonces, en cuanto a la comprensión y la actitud del examinado, este entendió de manera correcta la consigna que se le dio al momento de iniciar la prueba, ya que construyó una historia completa, es decir, con una situación previa, un momento presente y también un desenlace, tal como exige la estructura de la prueba. Además, al finalizar el relato, realizó una reflexión personal acerca del mismo, lo cual va a mostrar una buena capacidad de introspección. Sin embargo, también se puede interpretar como una necesidad de anticiparse a cómo será evaluado, es decir, un cierto control sobre la impresión que va a dejar frente al examinador. En cuanto a la percepción, el examinado interpretó la lámina de una manera muy realista, que se ajustó fielmente a lo que estaba en la imagen. Es decir, no aumentó objetos ni personas, ni eliminó personas ni objetos, ni tampoco distorsionó la imagen que le di, o sea, que se dio en la lámina, lo cual va a sugerir un buen contacto con la realidad, un pensamiento organizado, sin señales de algún padecimiento patológico ni interpretaciones extrañas. El lenguaje que mantuvo fue adecuado para un adulto de 22 años con un vocabulario bastante fluido y una narrativa bastante clara. Utilizó términos muy bien estructurados que nos permite conocer que es una persona bastante capaz de verbalizar sus sentimientos internos o sus problemas internos y no los verbaliza de una manera plana o superficial. Ahora que ya conocemos el análisis de contenido, vamos a hablar, conocemos el análisis formal, vamos a hablar sobre el análisis de contenido. En el análisis de contenido se va a analizar el héroe, sus motivaciones, las fuerzas del ambiente y el desarrollo de la historia y los sentimientos resultantes de la misma. Bueno, vamos a empezar con el héroe o el personaje principal. En este caso será la mujer que abrió la puerta. La única mujer que está en la escena en realidad. El examinado se identificó plenamente con ella, no existió una ambigüedad. Y no existió una ambigüedad. Le dio sus rasgos de personalidad, organización y una fuente de necesidad de control sobre su entorno cercano. Bueno, ahora en cuanto a la clasificación de necesidades, según Murray se identificaron plenamente o inicialmente dos. Primero, una necesidad de dominancia, que se entiende como el intento de influir en una situación o controlar la conducta del ambiente en el cual la persona está rodeada o está siendo parte de. Y también la segunda, que es la necesidad de afiliación, que va a estar relacionada con la preocupación genuina y el bienestar de otros miembros de su familia o de sus personas cercanas. También va a aparecer un componente de conflicto en el sentido que el manual del TAD nos va a describir como un estado de indecisión e impulsos en el caso de querer entrar y también no querer invadir el espacio o lo que está sucediendo en una situación. Las fuerzas del ambiente. En las fuerzas del ambiente, la presión va a cambiar. La presión que actúa en el protagonista no va a provenir de un peligro externo, más bien de algo ambiguo, un ruido o algo que pudo haber ocurrido. Esto va a sugerir una amenaza percibida de un origen interno, una ligera ansiedad anticipatoria y un peligro que se rodea en el entorno. En el desarrollo de la historia, se va a resolver de una manera neutra y positiva.
una neutra y positiva en plena acción de lo que está sucediendo en la imagen y lo que sucede alrededor de la persona. Sin embargo, el desenlace no logró resolver lo que en realidad está sucediendo o la tensión emocional que tiene la persona en la situación. En cuanto a los intereses y sentimientos resultantes, van a predominar la historia. En esta historia, los sentimientos de una vigilancia constante, una necesidad de estar siempre alerta, una necesidad de dominancia y también soledad, que no se va a expresar abiertamente, sino que se va a expresar a través de la costumbre y estar pendiente de los demás. Y ahora, integrando el análisis formal y el análisis de contenido que realizamos previamente, considero que esta historia va a reflejar a una persona con un buen contacto con la realidad y una capacidad reflexiva bastante alta. Sin embargo, también la persona va a tener rasgos de hipervigilancia emocional, es decir, una necesidad de control que aparece en la necesidad de control que aparece en el relato por querer controlar, como ya lo mencioné, querer controlar lo que está sucediendo a su alrededor, y un rasgo autoritario. No es un rasgo autoritario el que parece originarse de la historia, sino es una estrategia de tipo ansioso que nos va a ayudar o le va a ayudar a la persona a prevenir algo negativo que puede ocurrir, que está posiblemente relacionado a una situación de la cual se vivió antes. Este conflicto se resuelve bien en el plano de la acción y no se resuelve bien en el plano emocional. Existe una discrepancia en lo que debería sentirse y en lo que debería realizarse. Siempre, va a existir una ansiedad persistente que puede ser un indicador clínico, un indicador de una ansiedad de fondo y no un conflicto puntual. Ahora, como conclusión final, este ejercicio o esta prueba me ayudó a comprender que el TAD no solamente nos va a ayudar a entender la personalidad de una persona, más bien que a través de una historia nos puede revelar patrones emocionales que posiblemente la persona no podía comprender, también los conflictos internos que suceden en esta persona y que posiblemente no expresaría o no podría entenderse de una manera simplemente con una conversación, más bien con una prueba proyectiva, en este caso el TAD, que nos ayuda no simplemente a indagar más, sino que de una forma no directa poder entender más a la persona para poder hablar con ella. Y también entendí que un desenlace que no sea el correcto o uno desfavorable no significa siempre una resolución emocional completa, y que se diferencia de sí misma, que es un dato valioso en el análisis crítico, es decir, que se puede entender de dos maneras. Para la realización de esta tarea utilicé ChatGPT, las guías ChatGPT y Claude. ChatGPT me ayudó a una mejor organización de la información para poner en el álbum acerca de la importancia de esta prueba proyectiva, y lo que hizo Claude fue ayudarme al parafraseo y a la organización de mis ideas para la creación de este video. Muchas